La máquina de pensar. Sin requiem. Yo no te amo, hombre que fuiste padre, por simple descendencia, por la continuidad de sabias en la sangre, en los ojos, en las médulas, o por orgullo, con malignidad secreta que invierte al tiempo como un reloj de arena, y en vez de ser reflejos de aquel hombre en una entidad nueva, vemos en la nobleza de su cara solo el espejo de nuestra soberbia. Él es el hijo de la arrogancia nuestra. Así yo no te amo. Con la jactancia que un retoño observa la agónica y sombría suerte de las raíces que sólo con la muerte ven la tierra. Yo te amo por hombre y por legítimo, porque tu risa y tu sudor fueron iguales fiestas, porque ayeres, presentes, porvenires iban en tus maletas de alumno de la vida y de la muerte, elementales, simples, como charque y galleta, porque escribiste como quien ara e hiciste a puro corazón tu guerra y fuiste herido en Masoyer junto a sus grises cercos de piedra, mas nunca humó la vanagloria esa dura experiencia y preferiste hablar de los amigos, de Román, de Fructuoso, de la yerba escasa, de las papas asadas y los rumbos con aguaceros y tormentas, y tu palabra como un álamo recta, sin odio ni epopeya, cuántos rostros queridos se borraron en aquellas contiendas. Iba verificando madrugadas, vivaques melancólicos o siestas en que una guitarra destemplada ponía el alma tensa. Por estas pobres cosas yo te amo y sigo en la tarea. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Estamos escuchando, para abrir esta semana, a un poeta que, que ya tiene una larga trayectoria, y esto se trataba de una poesía, probablemente... no sé si ubicarán la voz, porque la voz es de 1961 y es Washington Benavides, Washington Bocha Benavides. Esto está en el archivo del museo, en el Museo de la Palabra del Sodre, y el poema se llama Sin Requiem, está grabado, reitero, en 1961. Las milongas son de 1965, se cumplieron 51 años de las milongas y han sido reeditadas por Ediciones de la Banda Oriental con un diseño gráfico, que está Fidel Esclavo, el que lo realizó, y está la tapa con un dibujo original, con una pintura original del propio Washington Benavides, que él lo dijo. Bueno, vamos a pasar una entrevista donde él dice que en realidad él en su momento pensaba que podía ser la pintura también uno de sus caminos, pero se terminó decantando por la poesía y sobre todo por la literatura y sobre todo por la canción y por la comunicación. Simplemente decirles que Washington Benavides nació el 3 de marzo de 1930, es un poeta, es músico uruguayo y bueno, tiene muchos libros. El primero es el Tata Vizcaya, de 1955, que fue reeditado por Yagurú con toda una nota central de Agamenón Castrillón, con un poema que también lo define a Washington Bocha Benavides. Después se editó El Poeta, Poesía, Las Milongas, Los Sueños de la Razón. Es un hombre que Bocha publicó con Nancy Bacelo y publicaba en ediciones de Asir, en la revista Asir. Y generó, obviamente, alrededor de suyo, en Tacuarembó, lo que se llamó, por un lado algunos llaman el Círculo de Tacuarembó, otros llaman el Grupo de Benavides, no sé, algo así. Pero para empezar hablando de la semana, una semana que le vamos a dedicar a Washington Benavides, vamos a darle la bienvenida a Martín Palacio Gamboa. Es profesor, es poeta, es escritor, es ensayista. ¿Cómo andás, Martín? ¿Andás bien? Bien, recuperando garganta, y antes que nada también agradecer la invitación o la deferencia para hablar sobre quizás uno de los libros más emblemáticos dentro de lo que ha sido la historia de las publicaciones poéticas en Uruguay del medio siglo, ¿no? De lo que sería de 1950 en adelante.
y bueno, la incidencia que ha tenido, ¿no? Es un libro que si uno lee Las Milongas, aquellos que lo quieran comprar de Ediciones de la Onda Oriental, se van a encontrar como que ya lo leyeron, digamos, porque casi todo ha sido, bueno, todo ha sido musicalizado y ha tenido digamos, tuvo mucho éxito esa musicalización, ¿no? Porque un poemario puede estar musicalizado en muchas canciones y puede, ¿no? Pero en este caso son todas como grandes canciones. Sí, si tenemos en cuenta, digamos, la galería de musicalizadores que ha tenido también ese libro, ¿no? Citarros, Anuma Moraes, Carlos Benavides, Darno Jans, lo que de alguna manera también habla, de ese amplio abanico de registros que tiene las milongas, ¿no? Por citar solamente las milongas, sí. Porque pensemos que Benavides llegó a registrar 500 canciones. 500 canciones aparentemente. 500 letras de canciones en Agado me lo dijo, sí. Pero ofrece una breve muestra, digamos, de esa... Yo podría decir que las milongas son como el Aleph de Borges, ¿no? Mirá, porque abarca multiplicidad de registros, multiplicidad de imágenes, una multiplicidad musical incluso en la puesta en voz. Si uno lee cada una de las milongas, obviamente que hay una musicalidad interna que varía de un texto a otro de manera asombrosa. No, y algunas parecen que están más jugadas la milonga, pero después fue variando, ¿no? Y se fue abriendo hacia otras músicas, otras resonancias, ¿no? Por más que están todos en este libro llamado Las Milongas, que yo creo que, bueno, le preguntaba en la entrevista que grabamos a Bocha si nunca intentó acercarse a Borges, en fin, no sé, porque viste que a Borges le parecía que eran extraordinarias las milongas y viste que aborrecía el tango, ¿no? El tango bueno, pero era Borges. Borges tenía sus salidas. Pero en este caso, digamos, de Bocha, una cosa que quizás puede estar emparentado con Borges es el tema de lo erudito, por un lado, lo culto, la alta literatura y lo popular. Sí, de hecho aparece ya, digamos, en el texto de abertura, en uno de los textos de abertura, cuando le habla justamente de una poética que conjugue, ¿no?, la guitarra de Gavino y el arpa del rey David. Sí. Y contrapuntean, aquí ¿no? Contrapuntean. Sí. Y en esa contrapuntística, que no es solamente literaria, sino también musical, ¿no?, aparece también viejas reminiscencias o discusiones que alimentaron, digamos, incluso el panorama estético y filosófico en que surgen los romances, ¿no? Las milongas tienen estructuras romancescas, la mayor parte, ¿no? Desde el uso del octosílabo, la rima sonantada, y de alguna manera, digamos, ese contrapunto entre lo oculto y lo popular que ya está presente en esa poética que decanta en el romance, ya se escuchan ecos de toda una vastísima tradición que viene con los trovadores provenzales, aparece justamente con las especulaciones de Boecio, San Agustín sobre la música, y que termina justamente adquiriendo el tono apaisanado, ¿no?, decantado, y de allí, digamos, esa riqueza brutal de lecturas que ofrece cada una de estas milongas. Pero, perdón, digo, es cierto ese proceso que hizo de la milonga que estás mencionando, pero en el caso de Bocha, además de eso, hay como, de Benavides, hay como una conciencia de la alta cultura. Entonces, sí, completamente. Trae en este poema que vos decías que hay una poética en diferencias, él dice: yo vengo de un fondo viejo con verseo a la nariz, y endulzó la villanesca el agrio son del país, ¿no? Digo, esto que estabas mencionando, digamos, de todo ¿no? Y por eso no se sorprendan si contrapuntean aquí la guitarra de Gavino y el arpa del rey David. Gavino se dice, ¿no? Exactamente. Es un payador, entre un payador y el arpa del rey David, lo cual es una imagen espectacular, ¿no? Es una imagen espectacular y que obviamente tiene un gran calado en lo que es la tradición milonguística, por decir, perdónese el neologismo, pero si uno comienza a hacer un acopio, digamos, de los distintos registros orales de la cultura payadoresca, de la cual el Bocha ha mostrado tener un amplio conocimiento, nos vamos a encontrar justamente con esa imbricación de lo oculto y lo popular.
pienses en el caso justamente, bueno, el propio Gabino Ezeiza, ¿no? Hay una anécdota que conjuga perfectamente el manejo de lo oculto y lo popular. Se cuenta que Gabino Ezeiza estaba en medio de una payada y se ve que era común que los asistentes pasaran un papelito con el nombre del tema que tenían que desarrollar. Sí. Y alguno se ve que lo quiso poner en aprietos y le escribe metempsicosis. Metempsicosis como tema. Claro. Uh-huh. Pensemos que Gabino Ezeiza era un tipo semi-analfabeto. Sí, metempsicosis para una payada. Claro, metempsicosis es, para que no esté muy acostumbrado a ese término, es aquella teoría filosófica de origen pitagórico que plantea la idea de que las almas transmigran, uh-huh. ¿no? Como reencarnan, digamos. Claro, una forma de reencarnación más inmediata, uh-huh. pero y más vasta. Yo pude haber sido un pájaro, un toro, un perro, una mujer, ¿no? Pero la cuestión es que le tiran metempsicosis. Y Gabino Ezeiza queda pensando un rato, ¿no? Y en una de esas arranca la improvisación y dice: al que me mete en psicosis, le digo en estilo vario, ¿por qué no darme el tema? No me pasó el diccionario. A partir de esa conjugación, digamos, de tomar incluso lo erudito hasta como tema de broma, también se va imbricando, digamos, en otras vertientes de la payada o de la milonga, ¿no? Pensemos en el caso de Carlos Molina, ¿no? En donde el lenguaje gauchesco por momentos cita personajes de Víctor Hugo, cita conceptos de Bakunin, ¿no? Y en esa hibridación de registros vemos que las milongas va adquiriendo un espesor letrístico que se transforma en una tradición y la cual el bocha se vuelve un amplificador de toda esa vertiente. Sí, en realidad la usa para hacer su propia poesía, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque también, su vertiente poeta continúa en otro sentido, pero y en otros territorios. Obviamente, ¿no? La cuestión es que detrás del bocha hay ya en el Río de la Plata toda una tradición, digamos, en la que lo oculto y lo popular, por usar unas categorías reconocibles, ya están, digamos, cimentando, digamos, otra forma de encarar la creación del canto popular, ¿no? Además, en este caso 1965 se me ocurre, ¿no? Habría que preguntarlo también. Coincide prácticamente con digamos, el nuevo folclore, digamos, ¿no? Sí, o sea, como que por algo tuvo un éxito también tan inmediato. Claro, pensemos también, no sé, habría que preguntárselo al bocha mismo, ¿no? Numa Moraes, por ejemplo, me decías ahora que hay varias aquí, por lo menos, que están en su segundo disco, ¿no? Y su primer disco eran casi todas de Benavides, ¿no? Sí, exacto. También, a partir de lo que ha sido la propia creación de Benavides, se ha ido formando una suerte de constelación de autores, ¿no? Ha sido gracias a Benavides y a sus milongas que la gente o la escucha comenzó a tener acceso a otros autores que formaban parte de la familia de lectura de Benavides y que él mismo se encargó de difundir a través de la música, ¿no? Pensemos en Javier Herod con Palabras de Guerrillero, que musicaliza Numa, después, por ejemplo, la presencia de los romances, ¿no? Con el caso, por ejemplo, de Gerinello, que musicaliza Numa también, ¿no? O las traducciones de viejos cantares marineros portugueses, como el caso de Adalgisa, que es versionada y traducida al castellano por el propio Bocha y lo graba Carlos Benavides. O sea, las milongas de por sí ya ofrecen un margen de lectura o un margen de recepción amplísimo por sus registros, pero también van conformando una constelación de autores, de textos y de tradiciones muy alejadas entre sí. Sí, por ejemplo, Darnoyan tiene aquí, digamos, y musicalizó el instrumento, y digamos que estamos hablando de otra vertiente, y que aparte se transformó en una de sus canciones emblemáticas, ¿no? Completamente. O sea, ¿no? Por eso este libro es como una suerte de Big Bang, ¿no? Claro, sí, tuvo un desarrollo, digamos, y en distintos años. Ahora no me recuerdo cuando Darnoyan grabó el instrumento, pero no fue enseguida. En 1970. Sí, debe ser el 70 y pico, sí, 10 años después, claro. Sí, un buen tiempo. Sí, 10 años después.
Y también, digamos, podríamos... Y perdón, y estamos hablando de un libro muy escueto, digamos, muy Sí, no es tienen tantos no tiene textos, tantos textos, pero ha generado, bueno, muchísimos. Sí, Ujú. y Por aparte... ejemplo, cuánta vida en 4 versos, por ejemplo, digamos, uno lo dice y ya sabe qué es, ¿no? Es uno de los... Claro, porque también la recurrencia de las coplas, ¿no? Los famosos versos que nos enseñaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿no? Adquieren una savia nueva también en estas milongas, que a veces dejan la tirada de versos octosílabos de rima sonantada única e incursiona por la copla, lo que le permite también una gran variación temática, ¿no? Y una gran variación de rimas, una gran variación de juegos semánticos que amplifican aún más lo que es el alcance de las milongas como conjunto de canciones, ¿no? Muy bien, Martín Palacio Gamboa, vamos a hacer una pausa, vamos a la pausa, amigos. A la vuelta te voy a preguntar sobre algo que habías planteado, la incidencia, digamos, de la poética medieval, de la Edad Media en las milongas, las jarchas, los romances. Todo esto está resonando aquí en este librito tan chico, pero que tuvo tanto camino, ¿no? Y a 51 años podemos decir que sigue caminando. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Conocerse, claro está, que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento, y la carne nos sostiene tanto más que el hondo hueso, que vas a andar preguntando si te das por lo derecho, y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Y de pronto se volaron la mujer, el vino, el fuego, que sostenía las carnes, el temple del instrumento. Y en un cantor de boliche me conocí en el ejemplo. Ya perdí mi compañera, desátame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desátame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desátame de este enredo. El instrumento, uno de los temas emblemáticos de Darno Jazz, y bueno, y la letra del poema, el instrumento, figura en las milongas de Washington Benavides. Seguimos conversando aquí, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el poeta y cantor también, Martín Palacio Gamboa. Bueno, ¿cómo que no? Guitarrero o guitarrista, no sé cómo se dice. Guitarrero es el que rasca, y bueno, ese es mi oficio, rascar. No, una vez Numa me dijo que guitarrero es el que arregla la guitarra, también me dijo. Sí, algo así. Pero también lo he escuchado como guitarrero, sí. En esa acepción que dijiste. Guitarrero vos. viejo, astroso y borracho. Exactamente. Pero bueno, la cuestión es que el instrumento, ¿no? Que surge en el libro Las Milongas tiene una balada tan cepeliniana por momentos. Exacto, sí, para nada milonguera. Y que en lo personal me parece una maravilla, en el sentido de que, bueno, el instrumento se transforma, digamos, el instrumento, la guitarra, se transforma, digamos, en un medidor. ¿En qué sentido? Se transforma en un medidor
del acontecer del mundo. ¿Qué pasa? Con la guitarra uno, a través del canto, tiene un amplio registro de lo que es el bien y el mal, de lo que es la lucha de contrarios entre lo que es el alma y el cuerpo, ¿no? Eso que permite albanillar la experiencia, que permite albanillar cierta percepción de cómo es el hombre en el mundo, ¿no? Y todo se resume justamente en que el instrumento permite hacer el registro de lo que es la mujer, el baile, el vino, el viento, todas imágenes, ¿no? Que dan una idea bastante tortuosa de la existencia, ¿no? Entonces, sobre todo digo el tema de que pasa el tiempo, ¿no? El tiempo pasa fugit, el tiempo, ¿no? El tiempo es fugit. y también, bueno, el hombre que por sí es un solitario, ¿no? Ya perdí mi compañera, ya también está enredo, pero aparte el tema de que, ¿no? Que sostenía las carnes del temple del instrumento, ¿no? Exacto, ¿no? Y en ese recorrido que hace, digamos, por las diversas realidades que componen eso que llamamos mundo, ¿no? La música, ¿no? Se transforma en como una caja de resonancia de lo que es el mundo en sí. O sea, un detalle, cuando Bocha Benavides publicó esto tenía 35 años, ¿no? Y bueno. Pero parece que tuviera mucho más, digamos, ¿no? O sea, ¿no? La temporalidad misma de la poesía permite conjugar lo podía haber escrito ahora, digamos, ¿no? Con Sí, 86 años, podría ¿no? haberlo escrito. Con años que albañilean y años de derrumbamiento, ¿no? Conocerse, claro está, que necesita su tiempo. El tema de la guitarra él lo usa mucho, por ejemplo, también en la milonga, en el poema Diferencias, porque es en un momento va haciendo su arte poética y dice, pero un puente de guitarra fue lo que me trajo a mí. Y sí, justamente a partir de lo que es de la representación simbólica que tiene la guitarra, que de hecho la guitarra es una de las mejores representaciones de la cultura popular en el imaginario colectivo, ¿no? Y eso lo trabajó muchísimo Citarrosa en Guitarra Negra, ¿no? Que la permanente vocación a guitarra es justamente a lo que es la memoria popular o la memoria colectiva que se resume en ese instrumento, ¿no? Así como el mundo árabe podría tener el laúd o el que vive en la India, el sitar, justamente, bueno, para nosotros es la guitarra, y la guitarra es el resumen de todo lo que es el saber popular o la percepción popular de lo que es lo real, el acontecer político, el acontecer social o el acontecer en general. Y bueno, hay muchos cantores que han proyectado sobre la guitarra un sinnúmero de discursos, ¿no? Obviamente. Esto, usar el puente de la guitarra como un puente para traer la poesía, Claro. el cuerpo de la mujer, en fin, miles de cosas, ¿no? Justamente un puente de guitarra es lo que lo trae y lo lleva del mundo oculto al mundo popular, Claro. del mundo popular al mundo oculto. La guitarra se transforma justamente en ese juego. Él dice acá, de yo síntesis. vengo de un fondo viejo con verseo a la nariz, ¿no? Y sin Sí. embargo, pero un puente de guitarra fue lo que me trajo a mí. Y bueno, a partir de allí ya tenemos toda una declaración de principios en relación a cómo trabaja los materiales Benavides. Sin embargo, el instrumento, si me permitís, digo, pensando, sí, porque sí. tiene letra casi de una canción de rock, ¿no? Es que cuando yo la escuché por primera vez, pensé sencillamente, qué impresionante letra para un rock. Claro, ¿no? exacto. Sí. Para mí fue, digamos, yo escuché el instrumento a los 15, 16 años, no tenía ninguna idea de Benavides, salvo por los discos de canto popular. Para mí, Darnoyans no entraba allí en esa categoría. Claro, no. Y para mí fue una sorpresa enorme cuando fui a leer los créditos. Bueno, ¿quién escribió esta canción? Y aparece el nombre de Benavides. Bueno, a partir de allí empecé a considerar, digamos, las posibilidades musicales de los textos poéticos que no habían sido musicalizados. Claro, después conocí el trabajo de Paco Ibáñez, conocí en profundidad el trabajo de Numa. Pero a partir de allí como que fue una ruptura en mi forma de leer los textos poéticos. O sea, alguien que escribe milonga puede ser rockeado. Claro, exacto. Sí, de acuerdo. Y a partir de allí, bueno, la dimensión de Benavides fue ganando un lugar preponderante, digamos, en mis primeras lecturas. Y digamos, y ese lugar preponderante comienza con la escucha del instrumento, ¿no?
Y cuando... hay otras acepciones del instrumento también, porque es muy oscura la canción también, ¿no? La letra, ¿no? ¿Qué es el instrumento? Puede ser la guitarra, pero también puede ser... No tengo idea qué otra cosa puede ser. Para mí era la guitarra. ¿Sabes qué pensé yo cuando lo escuchaba yo? Digo, ahora voy a decir una cosa, de la virilidad que estaba hablando. ¿Sí? Sí, dice, de pronto se volaba la mujer del vino al fuego que sostenía en las carnes el temple del instrumento. Muy freudiano. Muy freudiano, ¿qué te parece? Pero bueno. Aparte me la dijeron, digamos, no fue una interpretación porque era hermética. Mirá vos, no, muy bien, digo. Bueno. Es como dice Circe, dice, toda la lectura es totalmente libre. Bueno. Así nos va también. Bueno. Había recogido por allí una cita de San Agustín que habla justamente sobre el instrumento, ¿no? En este caso habla justamente de la cítara. Decía Agustín que para explicar la existencia en el mundo había que recurrir al ejemplo musical que ofrece la cítara. Dice, así como en una cítara hay cuerdas que tienen un sonido más bajo, un sonido menos agradable, más feo, y cuerdas que tienen un sonido más alto, mejor y más bello, así en el mundo se encuentran mezclados el bien y el mal. El músico hubiera podido afinar la cítara de manera que todas las cuerdas produjeran un sonido más alto y perfecto, pero en ese caso se perdería algo muy importante, la armonía y la consonancia del instrumento en su conjunto. Traslado esto al instrumento. Sí. ¿No? Todo el registro que hace el instrumento es justamente de aquello que oscurece, digamos, la presencia del hombre en el mundo. Y es curioso también porque el instrumento está tocado en términos en notas menores, está en la menor, por ejemplo, ¿no? Y además con una preponderancia justamente de los graves, el bajo y las cuerdas, digamos, tercera, cuarta, quinta y sexta cuerda de la guitarra. Eso es lo que le da justamente ese sonido empastado, ¿no? Y ese empaste, esa gravedad o esa terrosidad del empaste, ¿verdad? Es también lo que nos permite esa visión casi pegajosa, casi de náusea del hombre en su relación con el mundo, ¿no? Y es curioso ver que esa observación que hacía justamente San Agustín en relación con la cítara, de que los sonidos más bajos hacían justamente referencia o podían dar una percepción de cómo es el mundo, digamos, desde su costado terreno más oscuro, más denso, lo vemos en el instrumento también. No sé si Benaví estaba escuchando esto, pero no sé si le desagrada. Pero no, para nada. No creo que le desagrade, digamos, demasiado. Es un juego intertextual, digamos, que de nuevo San Agustín en la cítara también está proyectando todo múltiples discursos, ¿no? Obviamente. Como lo hicieron todos los payadores en torno a la guitarra y todos los cantores populares. Y San Agustín tenía cierta fijación con la música, ¿no? Y a partir de la música que él elabora, digamos, también una serie de ejemplos o de metáforas sobre la naturaleza misma del hombre y del mundo, y del hombre en el mundo. Bueno, el instrumento es un ejercicio también de esa... ¿El qué? Que el instrumento como texto es un ejercicio de interpretación del hombre en el mundo, ¿no? Correcto. Una relación oscura, una relación densa, terrosa, ¿no? Podría ser también, bueno, algo que me desdigo, también puede ser una letra de tango. Completamente. Hasta da para pensarla como con música de Mundo Rivero. Ya perdí mi compañera exactamente de este enredo. En un cantor de boliche me conocí en el ejemplo. Sí. Eso parece también, ¿no? En un cantor de boliche me conocí me hace pensar en algunas milongas de Rivero. Me conocí en el ejemplo. Y nada, decía Borges que todas las artes tienden a la música, ¿no? O deben entender, ¿no? La va a entender. Después también habíamos observado, en un momento estuvimos conversando antes de entrar, que la primera impresión que da las milongas, aparte de ese juego de intertextualidades donde lo oculto y lo popular se conjugan, es la presencia oblicua de un autor como Lorca, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que Lorca también decanta en sí varias tradiciones y que se tamizan, digamos, en las composiciones del Bocha, digamos, había citado algunos ejemplos. Yo cité, por ejemplo, sobre todo los remates de algunos de estos poemas que dice, por ejemplo, uno dice, pero yo no le hice caso porque el aire me sobraba. Eso me parecía resonancias lorquianas. O, por ejemplo, otra que dice, lo juro, yo no era así, todo fue por una noche que se ha empecinado en mí. Por ejemplo, déjame mostrarte esto,
que es de una jarcha que aparece en un cancionero musical de Palacio de 1535. Dice: todo mi bien he perdido y no lo puedo hallar, ayúdamelo a encontrar. Claro. Digamos, si uno empieza a revisar también la tradición de las jarchas o de las cantigas mozárabes, se va a encontrar con remates muy similares. Pero que hace Lorca justamente es retomar, darle, digamos, toda una secuencia de imágenes más reconocibles para nosotros, ¿no? Y eso obviamente después se irradia en todas las poéticas que han habido en América Latina, que han sentido el impacto de Lorca. Sí, sobre todo acá en el Río de la Plata. En ¿no? el Río de la Plata. En los años 50, entre Machado y Lorca, era el tono muy... De hecho, Juan Cunha tiene textos que parecen ser de precursores de algunas milongas de Benavides, ¿no? No, pero digo, por ejemplo, todo el aire machadiano, hay muchos poetas, hay trabajos hechos en torno a todas las poetas uruguayos que están a partir de Machado, inspirados, ¿no? Hay Arbeleche, Circe Maya, pero hay un montón. Pero y lo de las jarchas, te quería preguntar qué es exactamente. Vamos a definir las jarchas, porque las jarchas creo que son los primeros textos escritos en castellano, pero escritos en árabe, no en mozárabe. En mozárabe y en algunos casos en ladino. Y las jarchas surgen como, si se quiere, canciones muy breves, en donde aparecen términos hebreos, términos árabes y obviamente del gallego y el castellano. Sí, todo esto en la España musulmana, ¿no? En España musulmana, y con una prolongación en el tiempo que se puede rastrear hasta el siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? En algunas regiones, digamos, como parte de una tradición oral que persiste. Acá lo tengo, dice: una jarcha en árabe es una breve composición lírica que constituía la parte final de un poema en árabe llamado muajaca, típico de la España musulmana. Bueno, pero también yo había leído algo así, como que estaban escritos en árabe, pero ya estaban los primeros en el siglo XIII, siglo XIV, entre el XII y el XIV. Nos queda un minuto para redondear esta charla que terminamos hablando de muchas cosas, pero no está mal porque en el caso de Huelcha Benavides, su poesía, toda su trayectoria poética son apuntar en distintas direcciones, ¿no? Flechas en distintas direcciones. Sí, quizás para cerrar la referencia a las jarchas, se pueden ver, por ejemplo, en el uso, digamos, de las imágenes concatenadas, como aparece, por ejemplo, de las peñas nace el agua, de las peñas nace el agua, de los árboles el viento, del fuego un bello puñal, del agua un rostro completo, de la casa una mujer con su vestido se espliego. Todo ese juego, digamos, retórico de concatenaciones y encadenaciones de imágenes hacen parte también, digamos, de la poesía mozárabe. Mirá, yo te decía que a mí me sonaba una resonancia lorquiana, tenía para mí. Bueno, mirá, y Lorca retoma muchísimo esos aspectos. Claro, sí. Y si uno se fija, por ejemplo, en el poema Con los agujeros, te quiero más que a mis ojos, más que mis ojos te quiero, las imágenes justamente de lo que representan los ojos en la tradición árabe, ¿no? Por algo justamente una de las frases amatorias más bellas que tiene la lengua árabe es Ya Yuní, que significa mis ojos, porque en los ojos se resume, digamos, no solamente la expresión de lo amoroso, sino que también la expresión de la pasión corporal, ¿no? Y si uno mira justamente lee con atención con los agujeros, se va a fijar todo lo que desencadena la mirada de esos ojos de la mujer amada, que es una de las imágenes más omnipresentes del mundo de las jarchas. Mirá. Incluso hay imágenes en este texto que remiten o recuerdan muchísimo a jarchas muy antiguas, ¿no? Tengo por aquí un trabajo de María del Rosario Fernández Alonso, que se llama Amanecer Lírico de España, en donde da una ejemplificación enorme, digamos, de textos donde aparecen los ojos como imagen central de lo amoroso. Muy bien, Martín Palacio Gamboa, gracias por estar acá y gracias por, digamos, empezar a abordar este libro que es, como dijiste vos, una especie de Aleph, Las milongas de Washington Benavides. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Todas las artes se cruzan en La Máquina de Pensar. Pero la pluma y el pincel
dibujan los bordes de una nueva intersección. Arte y poesía, pintura y teatro, novelas, cartas, mitos y cuentos infantiles amplían su riqueza en cuadros y grabados de todas las épocas. Un sinfín de visiones a partir del punto de vista que nos trae Claudia Amengual. La pluma y el pincel, Claudia Amengual. ¿Cómo le va, Claudia? Muy bien. ¿Qué nos trajo? ¿Qué intersección, qué cruce nos trajo entre la pluma y el pincel? ¿Te acordás que la última vez hablamos de Madame Bovary, las Exacto. pinturas que habían representado esa preciosa novela de Flaubert? Y esta vez, para hablar un poquito de mitos, que también son literatura, porque finalmente los mitos vienen de la tradición oral, pero en algún punto fueron recogidos por la literatura, sobre todo a partir del siglo VIII a.C., con Homero, o lo que haya sido Homero. Sí, nada menos. Pero ahora nos vamos a ir al siglo I a.C., con Ovidio. Ese poeta latino que escribió sobre todo las Metamorfosis. Las famosas. Las famosas Metamorfosis, que son 15 libros nada menos, una especie de cosmogonía de los mitos griegos, por supuesto después abrevados por los romanos, ¿no? O sea que transformados en mitos latinos. Y en el tercer libro de las Metamorfosis, Ovidio habla de un ser muy particular que se llama Narciso, un ser que tenemos entre nosotros. Sí, no, y que está en pleno apogeo, ¿no? Uno con el tema de las redes sociales, todo el narcisismo. Totalmente, o sea que es muy vigente. Digo, nunca decayó, pero ahora está como en su momento. Sí, ahora es un narcisismo más solitario, álgido, me parece, ¿no? Con más necesidad con la hiperconectividad y mucha soledad a la vez. Increíble, el mito de Narciso es increíble por todo. Es increíble, tan increíble que Freud, que fue un gran admirador y un gran conocedor de los mitos griegos, ni que hablar del Edipo, que es el mito probablemente en el que más profundizó, también toma el mito de Narciso. Pero ya vamos a llegar a Freud a través de Dalí. Primero déjame contar un poquito esta historia que es muy linda. Narciso era hijo de una ninfa, Liríope. Cuando él nace, su mamá lo lleva, como era tradición, a que el oráculo le predijera su futuro. Y entonces Tiresias, que es quien vaticina el futuro de este chico, dice que va a vivir hasta que se conozca. Fíjate qué interesante, ahí Freud seguramente ya encontró una punta para trabajar. Que el día que se conociera a sí mismo, ese día iba a dejar de vivir o a morir. Narciso era bellísimo, entonces se enamoraban todos de él, hombres y mujeres. Si tuviéramos tiempo podríamos adentrarnos en el concepto de la homosexualidad en la Grecia clásica, que es muy distinto al que después va a permear a Occidente, sobre todo mediado por todo lo que sucedió en los años de la Edad Media con las represiones, ¿no?, de la Iglesia Católica. Digamos que era una homosexualidad que se vivía de una manera mucho más liberal, más natural. Entonces, hombres y mujeres se enamoraban de este chico, pero sobre todo hubo una ninfa que se llamaba Eco, una ninfa que no solo era muy preciosa, sino que decía palabras bellas y que estaba enamorada además de su propia voz, o sea que le gustaba escucharse, que también conocemos de esas personas. Sí. Y era la celosa esposa de Zeus, un poco preocupada porque Zeus se fuera a enamorar de esta ninfa de bella voz. Otras historias dicen que un día Eco distrajo a Hera con su voz para que Zeus hiciera sus picardías con otras señoritas. Bueno, en cualquier caso, Hera, que era muy vengativa, decide castigarla. Y la castiga de una manera muy cruel. La condena a no poder entablar una conversación, sino a repetir siempre la última palabra que le dijera a su interlocutor. Y eso es el eco. Sí. Entonces la pobrecita Eco iba por el mundo condenada a repetir, pero nunca podía aportar a la conversación ni iniciarla. Eco se enamora de Narciso, y Narciso, que no era consciente de su belleza, porque recordemos que nunca se había visto, la desprecia. Y entonces Eco languidece y finalmente pierde materia y queda solamente convertida en una voz. En una voz que se aloja además en una especie de concavidad, y eso hace que cuando uno entra a una cueva y grita, Eco le conteste. Bueno, pero además Narciso había sido muy cruel con otro joven que se había enamorado de él. De hecho, Narciso le regala una daga como una especie de ofrenda un poco despectiva, y ese chico se suicida. Y entonces Némesis, que es la deidad encargada de impartir justicia, pero una justicia más bien vengativa. Sí, la venganza, sí. Exactamente. Entonces Némesis lleva a Narciso al único lugar donde no podía ir, es donde había un espejo. Y ese espejo es el agua, las aguas quietas de un lago. Narciso se acerca, se asoma, por supuesto se enamora de su belleza porque no había otra posibilidad. Y hay dos versiones del mito. Una es que queda paralizado, y la parálisis, ya sabemos, es la muerte.
cualquier persona que se enamora de sí misma y deja de crecer es como que queda muerta en vida. La otra versión es que quiere acercarse tanto a esa imagen para besarla que cae al agua y muere. Y en ese lugar brota una flor, que es la flor que ahora conocemos como narciso, que es bellísima, pero que tiene un aroma muy penetrante, a veces un poco desagradable. Y esa es la historia del origen de esta flor y de Narciso, que después, como ahora vamos a ver, es retomado por la pintura, ¿no? Muy bien, sí, digamos, hay una célebre pintura de Caravaggio que, bueno, obviamente está, cada vez que se habla de Narciso, yo creo que en todas las veces siempre se pone a esta pintura de Caravaggio, que es precisamente Narciso mirándose en el agua, en el ¿no? espejo del agua. Hay distintas versiones. Yo leí una vez una versión de que Narciso se mira, pero no sabe qué es él, por ejemplo, que queda enamorado y le habla a la imagen y la imagen no le contesta. Exacto, lo que ve Narciso o sea, es una imagen, la una crueldad imagen que él tuvo con otros, la imagen la tiene con él, digamos, porque no se puede comunicar con esa imagen, ¿no? Bueno, lo que hace Caravaggio, primero ubiquémoslo en época. Caravaggio es un pintor del siglo XVI, es un pintor típicamente barroco, de hecho algunos dicen que el barroco italiano comenzó ahí, se inicia con él. Con el tenebrismo. El tenebrismo, que tiene que ver, un tenebrismo que después Goya va a recuperar tiempo más tarde. También el manejo del claroscuro, que Rembrandt también va a usar, es esos contrastes entre esa paleta baja del pintor y esas luces que se colocan en puntos muy, muy estratégicos. Y si tu audiencia ha tenido la oportunidad de ver esta pintura, que seguramente tú la han colgado en la página. Sí, si van al blog de La Máquina de Pensar, están linkeadas las dos pinturas que vas a hablar, la de Caravaggio y la de Dalí. Bien, pensemos que cuando Caravaggio pintó esta magnífica obra de arte tenía 20 y poquitos años. Caravaggio murió muy joven, murió con 40 años o 39 años. O sea que esto fue en la mitad de su carrera, aún así es de una madurez estética muy grande. Y lo que vamos a ver ahí es una pintura muy particular, muy simétrica, pero en sentido apaisado. El eje de la pintura es horizontal y no vertical, porque es precisamente el eje que separa la figura real del joven con su reflejo. De la imagen en el río, Exacto. digamos, el agua es lo que corta. Es lo que corta. Es el eje. Si la miramos de manera un poco rápida, nos va a parecer que el reflejo es parecido, pero no es, mejor dicho, que es igual. En realidad, parece como más viejo, ¿no? Está envejecido, exactamente. O sea, el reflejo muestra al hombre que probablemente Narciso iba a ser si el tiempo hubiera pasado. Algo que típico del Renacimiento es que también ellos presentan a los personajes como si fueran campesinos o gente de la época, digamos, Exacto. ¿no? Vestidos con ¿no? Sí, porque se sale un poco de aquella deificación que había a veces de las Exacto. figuras pictóricas, se las humaniza un poco. En este caso también se lo ayorna, porque pensemos que este Narciso está vestido a la usanza del siglo XVI. Exacto, sí, a la última moda. Con Sí, es un la muchacho, última digo, muy guapo que está vestido a la última moda. Con una Exacto, camisa sí, y unos pantaloncitos cortos. Si prestamos atención, la postura anatómicamente es un poco extraña. De pronto había que ver si es posible. No se entiende mucho cómo están colocadas las rodillas. Bueno, lo que te demuestra, yo creo que más que nada está como es la fascinación, ¿no? La hipnosis total y absoluta, ¿no? Y es una pintura tan particular, Pablo, que la figura es todo, es decir, no hay más elementos, es solamente la figura de Narciso. A eso se le llama un encuadre fotográfico en pintura. Es como si el pintor hubiera hecho centro en esa figura, hubiera dejado todo el contexto por fuera, y es una pintura mastodóntica, al estilo de Klimt, que después Klimt va a ser en el siglo XIX y XX. Pensemos que si ese joven se irguiera, se levantara, se saldría de la pintura. Porque es bastante grande, ¿no? Es bastante grande, sí. Es una pintura de gran porte, pero la figura sí. está como apretadita, ¿no? Sí, Como constreñida. También es posible ver el claroscuro. Fíjate lo que es esa camisa tan blanca. Es como una luz teatral, ¿no? Es como si hubiera un foco que la está enfocando, que es muy muy típico de él es muy cinematográfico, no existía el cine, pero todo Caravaggio se anticipó al cine. Todo Caravaggio, y muy pasional. Quizá esta figura es un poco más tranquila, pero los otros cuadros de Caravaggio son no solo pasionales, sino en algunos casos estresantes. Son violentos y usa mucho el escorzo también. Exactamente. Entonces, como tenemos poco tiempo, tenemos que hacer un salto brutal. Rápidamente, nos quedan 5 minutos. Bueno, nos vamos a ir al siglo XX, a nuestro queridísimo Salvador Dalí, el loco más lindo de todas las épocas, con una pintura que se llama La Metamorfosis de Narciso. Fíjate, Pablo, que Dalí hizo esta pintura en el año 37. Y en el 38, ahora vamos a describirla brevemente, viajó a Londres porque estaba desesperado por conocer a Sigmund Freud. Sí. Cuando viaja a Londres se encuentra a un Freud ya viejito. Freud va a morir en el 39 y le muestra esta pintura
y yo quiero recomendar a tu audiencia que busquen en YouTube un documental que se llama Dimensión Dalí. Porque ahí se lo muestra a Dalí contando ese encuentro con Freud desde su chifladura maravillosa. Sí, lo vi, sí, está muy bien. Porque Dalí le había llevado, fíjate qué cara rota, le había llevado a Freud una pequeña tesis que él había escrito, imagínate tú, sobre el método paranoico crítico, que era el que él cultivaba, que solo él sabía que era el paranoico crítico. Entonces él dice en ese documental, Freud me hablaba de la pintura y yo quería que leyera mi tesis. Imagínate tú para Freud lo que significaba leer esa tesis. Bueno, lo que vamos a ver ahí es una pintura típicamente surrealista con el juego de los dobles, que gustaba muchísimo a Dalí. Es un hombre que en realidad tiene mucho de Roca, algo que tiene que ver con aquel método paranoico crítico de asociaciones, rocas muy típicas del Cabo de Creus, que es donde vivía Dalí en Cadaqués, y al lado hay un hombre que está en igual posición, es decir, inclinado sobre sus rodillas y reflejado en un espejo de agua, y de su cabeza, que tiene una forma de huevo, brota una flor que podría ser un narciso. Luego hay una cantidad de figuras alegóricas más pequeñitas, muy estilo de Quirico, un damero al fondo, unas mujeres danzando que se parecen mucho a las Gracias de Rubens, cosa que no se extraña porque Dalí era un gran admirador de Rafael, de Velázquez y de Rubens. Pero sobre todo, esta pintura es fascinante porque difícilmente haya habido un artista más narcisista que Salvador Dalí, que además no tenía ningún empacho en decirlo, que se amaba y que era el mejor de todos. Cuando Dalí va a tomar dar su examen de admisión a la Real Academia de San Fernando, siendo muy jovencito, saca una bolilla y entonces le toca Miguel Ángel. Y él mira a los examinadores y les dice, yo no puedo hablar de Miguel Ángel. Y dicen, ¿pero por qué? Porque yo sé mucho más que ustedes. Lo Miguel Ángel no, le dan una patada. No pueden examinar, ahí empieza el problema con su padre. Exactamente. No, él incluso hay otro documental donde cuenta su encuentro con Lacan, con Jacques Lacan. Bueno, hay otro documental que hay que recomendar, que es la entrevista a fondo que le hace Joaquín Soler Serrano, que son todas buenas, la de Joaquín Soler Serrano, y la de Dalí particularmente es desopilante, ¿no? Porque Dalí realmente, yo creo que estaba un poquito loco, pero también actuaba. Es un pintor que decía una locura, que era que él decía que él era mejor escritor que pintor. Bueno, hay que decir que esta es muy bueno escribiendo. Es muy bueno. Y esta pintura, Pablo, está acompañada de un poema. Lo que Dalí decía es que había que leer la pintura y el poema juntos, porque de alguna manera el poema daba claves para entender esa pintura. O sea que ese Dalí, que a veces se subestimamos un poquito porque era un excéntrico y hacía cosas muy raras, era un hombre de una profunda sensibilidad artística y buen escritor. Estamos escuchando ahora un tema del Cuarteto de Nos, ¿no? Yo me amo, ¿no? ¿no? Muy apropiado. Que es muy apropiado porque es la exageración narcisística en donde ellos hacen la broma de este personaje. Bueno, Claudia Mengual, nos queda un minuto. Bueno, lo que vamos a adelantar es lo que vamos a tener en la próxima columna, Pablo. Vamos a seguir un poquito más con otro mito, que es el de Afrodita, y sobre todo Afrodita en su versión latina, el nacimiento de Venus, tan luego de Botticelli, una pintura queridísima que todos nosotros seguramente tenemos en la retina. Sí, realmente es espectacular, es espectacular. Botticelli es impresionante. Gracias, Claudia, por estar acá en La Máquina de Pensar. Amigos, mañana vamos a seguir hablando del poeta Washington Benavides y va a estar con nosotros el poeta y periodista Ricardo Jagliola, que entre otras cosas ha prologado numerosos libros, numerosos poemarios de Washington Benavides, así que los espero a partir de las 19 horas aquí en La Máquina de Pensar, que lo pasen muy, pero muy bien.